En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y es momento entonces de ir con nuestro primer invitado del día, el doctor Rafael Nieto Loaiza. Doctor Rafael, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por atendernos. Demar, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos los que nos oyen en la hora de la verdad. Muchísimas gracias. Doctor Rafael, hemos visto con gran preocupación en los últimos días, primero fue la guerrilla del ELN con Pablo Beltrán y ahora es la guerrilla de alias Iván Márquez, hablando de la necesidad efectivamente de una constituyente. Ambos coinciden en que hay que apoyar al presidente Gustavo Petro en su idea de constituyente para lograr las reformas que, dice Petro, son necesarias en Colombia. ¿No es este el peor de los mundos? Ver a dos grupos terroristas al lado de un presidente de la República apoyándolo en la misma intención de una reforma constitucional. No deja de ser paradójico, además, porque recuerde usted que si el señor Petro es presidente de la República, lo es precisamente porque el M-19 se desmovilizó y participó activamente en la Asamblea Constituyente del 91, que es la que le permite a él finalmente llegar al Palacio de Nariño. Pensar que Petro, que es hijo de esa constituyente del 91, ahora quiere desmontarla, pero para amarrarse, para aferrarse al poder, vía unos acuerdos con unos grupos que están muy lejos de ser las insurgencias tradicionales colombianas y son fundamentalmente mafiosos, no deja de ser, repito, paradójico y muy triste. Pero en todo caso, por mucho que fuercen la mano, ni los disidentes de las FARC, ni los reincidentes de las FARC, ni el ELN de Mar tienen ninguna posibilidad de impulsar una constituyente. La manera de hacer una constituyente en Colombia está claramente establecida en la Constitución del 91. No es posible hacerla vía un pacto entre el gobierno de turno y un grupo guerrillero, y si se pretende tal cosa, lo que se estaría dando es un autogolpe por parte de ese gobierno que pretenda quedarse en el poder, amarrarse, cambiar la Constitución por vía de un acuerdo con unas guerrillas. De manera que pueden decir misa de mar y en todo caso lo que habría ahí, si se pactara una constituyente, que se salta las reglas de lo que está en la Constitución del 91 es un autogolpe y nada distinto. Pero no deja de ser preocupante el poder que tienen estos grupos terroristas en el país porque de una u otra forma el gobierno con el embeleco de la paz total les ha permitido unos ceses bilaterales, les ha permitido fortalecerse. Por supuesto, tenemos un enorme flujo de narcotráfico que les permite también poderse movilizar por todo el país y esto de cara a la idea de presionar y movilizar a la gente con fusil en la cabeza es lo que más preocupa, porque la movilización no es legítima, no es porque la gente la quiera hacer, sino porque la guerrilla la va a presionar. Hay un clarísimo retroceso en materia de seguridad en Colombia desde la llegada de Petro, por varias razones. Una, porque renunció de Mar a la lucha contra el narcotráfico, hay una renuncia clara y explícita, ya no se hace no solamente erradicación aérea, sino ningún tipo de erradicación. Y lo que ha ocurrido, por supuesto, es que estamos inundados de coca como jamás en nuestra historia, y esa coca es la gran fuente de financiación de los grupos criminales. También por la coca es que hay un enorme problema de seguridad en las áreas de cultivo, en las áreas donde hay laboratorios y en las rutas de tránsito de esa coca a los mercados internacionales y nacionales, que son las zonas del país que tienen mayor violencia. Pero adicionalmente, de Mar, usted lo que encontrará es que, por otro lado, el gobierno ha tenido una política sistemática de favorecer a los delincuentes. Piense usted, por ejemplo, y voy a nombrar solamente algunos de los ejemplos posibles, en la decisión que se tomó desde el principio para tratar de liberar a los delincuentes de la primera línea, las que se tomaron posteriormente con la intención de que salieran de la cárcel narcotraficantes y miembros de guerrillas que no pueden ser beneficiarios con este tipo de medidas, la traída de Mancuso como gestor de paz
y por supuesto las que usted está señalando, los intentos de negociación con el ELN y con las disidencias y las reincidencias de las FARC que se hacen en medio de ceses del fuego, que paralizan a la fuerza pública, que le impiden a esa fuerza pública realizar operaciones ofensivas contra esos grupos, pero que no le piden ni le exigen a esos grupos cesar sus acciones criminales, sus acciones violentas, de manera que la víctima es la sociedad civil, son los civiles las víctimas de esa decisión, porque ni los militares ni los policías pueden atacar a estos grupos violentos, pero los grupos violentos pueden seguir realizando sus actividades criminales. Este es un gobierno que sistemáticamente favorece a los bandidos. Y ahora se ha embarcado en Caracas en una negociación de paz que en mi opinión es jurídicamente inviable, que responde a un prevaricato, que es la que se hace con lo que ellos llaman la segunda Marquetalia, que no son nada distinto a los reincidentes de las FARC, aquellos bandidos que firmaron con Santos. En el caso, además, de Iván Márquez, era el jefe negociador de las FARC en La Habana. Acordémonos que su segundo, que ya murió, por Dios, gracias, Santrich era su segundo. Se sentaron, firmaron, y después de que firmaron y negociaron, siguieron traficando, y cuando fueron agarrados con las manos en la masa, se devolvieron al monte a seguir matando. Y por supuesto a esos reincidentes, a esos desertores, no cabe con ellos la posibilidad de negociar un acuerdo de paz, solamente el sometimiento. Y sin embargo, si usted ve las declaraciones de estas disidencias de las FARC y del gobierno en Caracas, hablan claramente de acuerdos de paz, algo que en mi opinión ciertamente no se puede. Pero bueno, eso es lo que tenemos desafortunadamente en este gobierno, un gobierno que es muy frágil, muy débil, muy complaciente, cómplice en muchas ocasiones con el bandidaje, con el narcotráfico, con los grupos criminales, y que en cambio se niega a llamar héroes a los soldados y los policías del país. Y cambiando de tercio, doctor Rafael Nieto, el presidente Gustavo Petro empieza a anunciar cambios en sus ministerios, ya 19 ministerios que tiene Colombia, a lo rápido que hemos crecido en cantidad de ministerios en el país. Eh, y entonces, los dos primeros cambios que se anuncian por ahora son el ministro del Interior, que fue, parece, notificado por Twitter de su salida, Luis Fernando Velasco, y el otro cambio es el del ministro de Justicia, Néstor Osuna, que había dicho no se quería ir, que le hubiera gustado seguir con el presidente Gustavo Petro. ¿Esto cambiará de alguna manera si se cambian los ministros, como lo propone Gustavo Petro? No, yo creo que el problema de fondo es Petro. Yo creo que el problema es él, claramente. Son sus políticas, es su carácter sectario, fanático, altamente ideologizado, es su intención revolucionaria, es, por supuesto, su incapacidad para entender la economía y el estar amarrado a una visión estatista de la misma que está claramente en el pasado. Es un dinosaurio ideológico, pero además él pretende hacer la revolución por vía de decreto, por vía de gobierno. Y además usted agréguele el carácter mesiánico, el populismo, lo vago, en fin, las caracterizaciones que se pueden hacer de Petro son muchas y muy variadas, todas son muy malas. Lo que ha demostrado además es tener un pésimo carácter, no tener ninguna intención de gobernar, soltarle a los ministros sin líneas claras el ejercicio real del gobierno, pero exigiendo de ellos una lealtad a toda costa. Abandonó los que podían tender puentes con el centro, abandonó claramente a los tecnócratas, de hecho los ataca, y lo que pretende es ir construyendo un gabinete cada vez más de leales, aunque no tengan idea de lo que sabe, de lo que tienen que tratar en el ministerio. Entre Osuna, que por lo menos es un hombre de centro izquierda, y Ángela Buitrago, hay la diferencia entre eso, una persona que está en capacidad de hablar con otros y en cambio una mujer que ha demostrado tener una línea ideológica muy sectaria, que se reflejó claramente en el tratamiento que dio en su momento a el caso del Palacio de Justicia y la persecución que hizo el coronel Plazas Vega, incluso imputándole pruebas falsas, etcétera, que por fortuna se cayeron, pero que muestran un poco el carácter que tiene esta mujer. Vamos a ver a quién ponen de ministro de Interior. Yo me imagino que buscará una figura que genere menos polémica, menos resistencia, porque la necesita para tratar de lidiar con el Congreso. De muy cercana fuente a la persona que sería el próximo ministro de Interior nos dice que efectivamente sería el ministro
ministro que fue ministro de Santos, y que estuvo por mucho tiempo pendiente de todo el proceso del trámite del Fast Track. Juan Fernando Cristo es el nombre que han lanzado, y gente muy cercana a él ha dicho que efectivamente sería el ministro para tratar de manejar el Congreso de la República, doctor Rafael, porque el problema al que enfrenta ahora Gustavo Petro es el inicio de la legislatura, en este caso de la tercera legislatura, tratando de tener un Congreso que le apruebe las reformas. Logró aprobar la pensional, pero le queda la salud, le queda educación y le queda laboral. Yo creo que además de esa reforma pensional se va a caer. Lo que hicieron en el último debate en la Cámara vulnera principios fundamentales de la ley quinta, que es la ley que define cuáles son las reglas de juego para el trámite de los proyectos de ley y de los actos legislativos en el Congreso. Hay una vulneración clara del principio de deliberación, además de otras distintas sobre las cuales no vale la pena profundizar en este momento, pero que en todo caso lo que mostrarían de mar es que en un examen riguroso de la Corte Constitucional esa reforma se debería caer. Y yo espero que tal cosa ocurra, porque creo que además la reforma es muy mala. Ahora bien, lo que dice usted es cierto, es decir, todo lo demás está pendiente y para eso necesitan a alguien que tenga muñeca para poder trabajar con un Congreso que ya no es el de las amplias mayorías que inicialmente tuvo Petro. Él mismo reventó en abril del año pasado esa coalición y a partir de ahí lo que sabemos es que han ido negociando uno a uno con los congresistas para tratar de construir mayorías y que desafortunadamente lo han hecho con el presupuesto de todos los colombianos. Esa operación de saqueo sistemático de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para sobornar congresistas es quizás la patraña política de más mal olor que hayamos tenido en nuestra historia y sobre la cual esperamos que empiece a pronunciarse más pronto que tarde una fiscal que hasta hoy no muestra ningún signo de independencia y autonomía y que en muy poco tiempo ha impulsado procesos contra la oposición, pero que no ha dado ni un solo pasito, ni uno solo, para darnos respuestas sobre casos tan escandalosos como el del primogénito del presidente o este de la ORNG, donde estaríamos todos esperando que hubiese ya principios de oportunidad firmados como el de López y Snyder Pinilla que nos permitan saber efectivamente hasta dónde alcanzó esa operación de compra de los congresistas. Pero sí, con independencia de todas estas vicisitudes espantosas y malolientes de un gobierno que no tiene ningún reparo en sobornar congresistas para tratar de sacar adelante sus reformas en el Congreso y para asegurarle un control a los procesos que contra el presidente, pues el presidente necesita un ministro que tenga algún margen de juego en relación con los otros partidos políticos más allá del pacto histórico. Y en ese sentido, una figura como Juan Fernando Cristo, como Roy Vargas, que es el otro que suena, pues podría tener esa capacidad. Son ambos políticos habilidosos, me parece que eso hay que reconocerlo. Conocen muy bien el Congreso los dos, han estado mucho tiempo ahí y por tanto, en principio, son figuras que podrían cumplir el papel de servir de bisagra entre un gobierno cada vez más sectario y un Congreso que no controlan desde Casa de Nariño. El otro problema que enfrenta el presidente Petro es el escándalo que ha venido creciendo con el pasar de las horas, de las supuestas chuzadas que se estaría haciendo a la rama de la justicia. Lo curioso de todo esto, doctor Rafael Nieto, y se lo pregunto, es si no debería haber habido ya hace mucho tiempo, hace muchas horas, un pronunciamiento enérgico por parte de la fiscal que se encarga de investigar qué es lo que está pasando y por qué se está chuzando, perfilando a magistrados auxiliares de la Corte Constitucional y, por supuesto, magistrados de la misma Corte. Hay pronunciamientos, y me parece que hay que resaltarlos, serios y contundentes de la Corte Constitucional, de los presidentes de los otros altos tribunales, también del Consejo Superior de la Judicatura, y yo creo que eso es positivo. Y en el caso de la Fiscalía, yo no esperaría siquiera que se pronunciara, sino que hiciese algo. El problema que tenemos ahora de mar es que tenemos una fiscal que no habla, pero que tampoco hace. A mí los fiscales que hablan mucho me producen cierta desconfianza porque los hechos han terminado por demostrar que hablan pero hacen poco. No voy a dar nombres, pero claramente es lo que ha venido ocurriendo en el país desde hace un tiempo largo.
De manera que yo sí creo que lo que tienen que hacer los fiscales es hablar, como en general los funcionarios judiciales, a través de sus providencias, de sus actuaciones judiciales. El problema que tenemos con esta fiscal Camargo es que no habla, pero tampoco hace. A estas alturas, y ya llevamos varios meses desde su posición, no ha pasado ni con el caso de Nicolás Petro, ni con los casos de Nicolás Petro, que son dos distintos, ni con el caso de Juan Fernando Petro, ni con los casos de Ricardo Roa, que era el gerente de campaña y hoy es presidente de Ecopetrol, ni con el caso de Quiroga, que fuera en su momento el presidente del partido de Petro, también metido en el problema de la financiación ilegal, ni con los casos de la financiación ilegal de la USO, ni con los casos de la financiación ilegal de FECODE, ni con el caso del narco de Casanare, que financió parte de la campaña en ese departamento, de la campaña de Petro. No pasa nada, digamos, no han pasado absolutamente nada con ninguno de esos casos y tampoco espero que pase prontamente con este de las chuzadas ilegales. Tenemos una fiscal que no habla, pero tampoco hace, excepto cuando se trata de la oposición. Ahí sí se mueve. En lo demás, nada de nada. Y eso no deja de ser preocupante. Yo creo que la fiscal está en el desafío de demostrarnos a todos los colombianos que no es la fiscal de bolsillo que muchos creen que es. Doctor Rafael, y no lo puedo dejar ir sin antes preguntarle por su visión frente al proceso por indignidad política que se le sigue al presidente en la comisión de acusaciones. De hecho, muchos de nuestra audiencia, mucha de la gente que sigue la hora de la verdad ha estado pendiente de ese proceso que se ampara en el artículo 109 de la Constitución. Lo curioso es que, bueno, va más de un año desde que esto se está planteando y no pasa absolutamente nada en la comisión. Demar, habría que decir varias cosas rápidas sobre ese punto en particular. Lo primero, decirle a nuestros oyentes y televidentes hoy que en los procesos en la comisión de acusaciones son unos distintos, unos de carácter penal y otros de indignidad política, el 109 de la Constitución. El 109 de la Constitución lo que dice es que cuando se vulneran, se violan los topes de financiación electoral, la consecuencia es la pérdida del cargo y la investidura. Ese es un proceso que no es un proceso penal, sino un proceso, de indignidad política que tiene unas reglas de juego completamente distintas. Los procesos penales tienen ocurrencia cuando se presume que el presidente de la República pueda haber vulnerado el Código Penal, que por cierto, también habría ocurrido en este caso, porque el Código Penal establece tanto en los casos de financiación de carácter ilícito como en la violación de topes, penas entre 4 y 8 años, tanto para el gerente de la campaña como para el candidato, cuando son responsables de la comisión de estos delitos. Así que uno tendría que, en principio, pensar que en el caso de Petro deberían correr en paralelo al menos esos procesos, los procesos penales por financiación ilícita y por violación de topes, y el proceso por indignidad, el juicio del 109. Pero no está pasando nada ahí, excepto en la comisión de acusaciones ya se han cerrado algunos de los procesos contra el presidente. Eso tal vez lo primero. Lo segundo, sostener que, y me parece muy importante, de las declaraciones de Olmedo López y de Snyder Pinilla se deduce que dentro de los funcionarios congresistas sobornados con la plata de esa Unidad Nacional de Gestión de Riesgos está el presidente de la comisión, Wadil Mansur, y al menos 2 de los 3 investigadores del presidente Petro, que han sido nombrados ellos directamente como parte de los beneficiarios de los recursos de esos sobornos. El tercer investigador no necesita ser sobornado porque es una costilla de Petro, que es Alirio Uribe, otro representante de la Cámara, pero que ciertamente sabemos que su actuación será la de la defensa permanente y constante de Petro por razones de simpatías ideológicas y políticas. Pero los otros 2, de los que esperábamos algo de independencia, están en la lista de los que probablemente habrían sido sobornados a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Ahí hay un segundo elemento. Y el tercero es que yo creo que, sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos que hagan estos parlamentarios por ocultar los hechos, si el Consejo Nacional se pronuncia, y eso debería ocurrir en el próximo mes de agosto, con la contundencia
que esperamos que ocurra, en el sentido de que efectivamente se vulneraron los topes, se violaron los topes de financiación electoral en la campaña de Petro, que es el sentido de la ponencia que hicieron los 2 miembros magistrados de ese Consejo Nacional Electoral. Digo, cuando el Consejo Nacional con todo se pronuncie, yo creo que no van a tener opción distinta, por mucho dinero que hayan recibido y muchas simpatías políticas que tengan por Petro, estos congresistas, de darle trámite al 109, porque es, y ya está claro, ya no hay duda de ello, a pesar de todos los esfuerzos de los abogados de Petro y de lo que estaban tratando de hacer desde la Comisión de Acusaciones algunos congresistas, está claro que es el Consejo Nacional Electoral, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene la competencia para establecer si se vulneraron los topes o no. Si el Consejo Nacional Electoral dice que se vulneraron los topes, les va a tocar dar curso al 109 porque de otra manera prevaricarían de manera grosera. Y yo creo que no se van a atrever a hacer tal cosa, aunque en un país como el nuestro cualquier cosa puede pasar. Pero me parece sumamente difícil que tal cosa ocurriera, digamos. Me parece difícil que estos congresistas de la Comisión de Acusaciones de Mar dijeran que, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, que repito, es la autoridad de acuerdo con el Consejo de Estado y la Corte Constitucional competente para establecer si se vulneraron los topes o no, después de que lo diga, se hagan los tontos y digan que no va a haber proceso por el 109. Me parece que eso es muy difícil que ocurra. Podría, repito, en un país como el nuestro, podría, pero me parece muy difícil. Les va a tocar salir adelante. Y habría otra cosa que también hay que decirle a la gente. Cuando aparecen pruebas sobrevinientes, aunque los procesos penales se hayan cerrado, los procesos penales se deben abrir de acuerdo con esas pruebas sobrevinientes, excepto que hayan prescrito. Y ese no es el caso de los procesos contra Petro, de manera que aunque se hayan cerrado esos procesos, si hay pruebas sobrevinientes, tendrán que volverlos a abrir y seguir con el trámite. Doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por invitarme, un abrazo para todos y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, ex precandidato presidencial, que estuvo con nosotros en La Hora de la Verdad, hablando de estos temas de actualidad nacional en nuestro país. En Colombia, 6:34 minutos, ya regresamos. En Mercado Colsubsidio te brindamos calidad en cortes de carne seleccionados. Carne de res 100% novillo procesada en plantas certificadas. Suaves, tiernas y jugosas. Te esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.